Hola a todos, ¿cómo están? Hoy tenemos un video muy bueno donde vamos a entender cómo los pensamientos impulsivos y no reflexivos generan conflictos e incluso guerras. Acompáñenos para poder aprender cómo tratar de generar pensamientos reflexivos que traigan paz y concordia al mundo. Sobre el pensamiento, el rey Shlomo habla mucho en el libro de Mishle. Y en particular, en el capítulo 20, hay un versículo que yo he utilizado mucho en mi vida personal, y que recurrentemente me viene a la mente. Este pasuk es Mahashavot be'etzatikon ubtachbulot ase milhama. Los pensamientos deben ser establecidos con firmeza a través del consejo, y la guerra debe llevarse a cabo a través de la estrategia. Esta es la traducción directa, literal, de lo que dice este versículo. Pero realmente se puede aplicar a muchísimas cosas de la vida. Y vamos a comenzar por entender palabra por palabra a qué se refiere el rey Shlomo. En principio, la palabra Mahashavot, pensamientos, se refiere, según uno de los grandes comentaristas del Tanaj, que es conocido como Malbim, Rab Meir Levush Malbim, que explica el significado profundo de cada palabra. Él explica que la palabra Mahashavá se refiere a los pensamientos dubitativos que la persona tiene en el momento en el que no ha tomado una decisión con respecto a algo. Una Mahashavá o varias Mahashavot es cuando tú tienes que generar en tu mente este pensamiento de si hago esto podría pasar aquello, y si pasa aquello podría resultar en otra cosa, y así tenemos dudas. Una duda es cuando tienes más de una opción para poder tomar una decisión. Y en cambio, etzá, la palabra consejo, es cuando ya hay un consejo práctico de qué hacer en una situación en particular. Entonces, vamos a poder entender al final la última palabra, que es le'ajin. Tikón, algo que está bien establecido. Por ejemplo, en hebreo la palabra ken es una afirmación. Cuando alguien te hace una pregunta, ¿no? Te dice, por ejemplo, ajalta, ¿comiste? Quiere decir que hay dos opciones. ¿Sí comiste o no comiste? Y tú respondes, ken, sí comí. Eso es la resolución de una duda. Entonces, la etzá, el consejo, es lo que puede hacer que las dudas personales que tenemos y las dudas generales que tiene la humanidad puedan encontrar una solución. Y esto se refiere a poder buscar tanto en fuentes escritas, orales, consejos personales, con gente capacitada para dar un consejo, cuál es la experiencia previa que ha tenido la humanidad y las personas en su aspecto personal, particular, con dudas similares que hayan tenido, y cuál es el consejo que pueden darte. Entonces, fíjense la diferencia. Las dudas son aquellos pensamientos que tú solo vas generando, y a veces, en vez de resolverse, solamente se multiplican. El consejo son las acciones prácticas que ya llevaron a cabo las personas y que te dan una idea de un resultado mucho más práctico del que tú puedes generar con tus propias dudas. Y al final, una única etzá, es ese consejo práctico de aquello que es recomendable hacer en una situación, y de tal forma tus propios pensamientos pueden encontrar una resolución. Pero esto a nivel personal es buenísimo porque te ayuda de verdad a tomar decisiones y saberte aconsejar, y saber que muy probablemente cuando tú tienes un pensamiento impulsivo, no reflexivo, no aconsejado, vas a equivocarte. Pero también hay otro punto muy importante. ¿Por qué después la siguiente parte del versículo habla de la guerra? Bueno, en mi opinión hay un vínculo directo. La guerra como conflicto, la guerra como lucha, la guerra como división entre individuos y entre naciones. Tiene que ver
muchas veces por los pensamientos impulsivos. Tiene que ver por los pensamientos y las acciones impulsivas que no encuentran un consejo, que no encuentran la forma correcta de actuar en los momentos y en las maneras correctas. Hay veces que la guerra se impone de afuera. Hay veces que no es el resultado de los errores personales de nadie. Hay veces que simplemente viene porque se impone una acción como lo que vivimos el 7 de octubre, que tiene que ver con un acto terrorista y una manifestación del deseo de aniquilar, en particular al pueblo judío. Pero a lo mejor eso no lo podemos controlar. Pero hay otras cosas que sí. Tajbulá es pensamiento estratégico. Cuando nosotros, por la razón que sea, estamos en un conflicto, es el momento en el cual nosotros debemos de aplicar el pensamiento estratégico, que tiene que ver tanto con el consejo como con la capacidad de abrir posibilidades y poder tomar un consejo de la forma más acercada a poder entender el resultado posterior de una o de otra acción. Entonces, el pensamiento impulsivo a nivel personal y las acciones impulsivas van a llevar al conflicto. Yo por eso tendría un consejo, una etzá. Si cualquiera de nosotros siente o piensa que debe actuar de una manera en particular, ahorita, en este momento, probablemente el mejor consejo es hacer cualquier cosa menos eso que uno piensa que debe hacer inmediatamente. Porque entonces uno se va a meter probablemente en conflictos, tanto con uno mismo como las cosas que hay alrededor. Y por otro lado, al revés, al tomar consejos, al tomar y al escuchar consejos de personas que ya hayan vivido situaciones similares y que puedan dar una plataforma de referencia de lo que se está por decidir o cómo se va a actuar, te puede dar tranquilidad y seguridad de que estás en un marco referencial y las posibilidades, aunque nunca hay una garantía de un resultado, por lo menos se reducen y tú tienes mayor tranquilidad y seguridad en cómo actúas. Y si ya uno está en un conflicto, ya sea generado por nuestras propias malas decisiones, o ya sea que fue impuesto a través de un agente externo que desequilibra la situación de paz o de concordia y lleva a una lucha, a un conflicto, a una guerra, entonces es el momento donde cada decisión debe de estar pensada en qué va a causar a largo plazo. Entonces puede haber presiones y puede haber situaciones que todo el mundo quiera decir cómo se debe de actuar, pero al final las decisiones se deben de tomar para poder entender a largo plazo cómo se va a poder recuperar una estabilidad y una paz real y duradera. Entonces cuando, por ejemplo, a mí me gusta mucho el ajedrez. Quienes me conocen saben que me gusta mucho el ajedrez. Hay que saber aprender de nuestros errores y hay que saber ver las variables de nuestros movimientos. Lo que me gusta mucho del ajedrez es que en ese sentido es como una metáfora de la vida. Había un filósofo musulmán, creo que era Al-Farabi, no me acuerdo, no recuerdo bien, pero había un filósofo clásico musulmán que decía que el ajedrez es la prueba de que existe el libre albedrío, porque hasta que se desarrolló el ajedrez, todos los juegos dependían del azar, de dados o de cosas que sean fortuitas. En cambio, el ajedrez depende del pensamiento, de la acción y de la reacción. Y en verdad así sucede. Muchas veces jugando ajedrez, yo trato, a veces muevo una pieza intuyendo que la persona que está enfrente de mí reacciona de manera impulsiva. Y entonces a veces ofreces o sacrificas una pieza y la otra persona actuando de manera impulsiva come esa pieza y queda en una posición completamente vulnerable para el resto de su estrategia. Y también a veces uno se equivoca y lo noto mucho, que a veces soy yo el que cayó en la estrategia del otro
y quedas vulnerabilizado. Entonces, en la práctica hay que saber actuar viendo el resultado a futuro. Y cuando estamos en una situación conflictuante, hay que actuar con mucha calma y al revés. Hay que ser muy capaces de recibir consejo y de poder actuar visualizando las consecuencias de nuestros hechos. Ojalá que podamos tomar pensamientos correctos y acciones pensadas, aconsejadas, para evitar conflictos, y si ya estamos en un conflicto, podamos tener las decisiones y las acciones correctas para que a la larga no sea necesario volver a estar en guerra, ni en lo personal ni en lo colectivo. Que tengamos la opción y la bendición de pensar a tiempo, de actuar en el momento y de la forma correcta y nunca arrepentirnos de acciones que sean el resultado de pensamientos impulsivos. Nos vemos la próxima.